le amo, yo le amo, porque a mí me amó y me compró mi salvación. Allá en la cruz y me compró mi salvación. Allá en la cruz. Amén. Amén, gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús, Amén. Amén. que nos ha traído a este lugar, a reunirnos Amén. para escuchar la palabra que Él tiene para nosotros. Vamos a abrir las escrituras en el libro de Santiago. Santiago en el capítulo 1. Santiago capítulo 1. Solo leeremos el versículo 1. Santiago 1:1. Amén. Después del libro de los Hebreos, Amén. Santiago. Leemos la palabra honrando el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Amén. Amén. Padre, en el nombre del Señor. Señor, en esta preciosa hora, Señor, estamos aquí reunidos delante de su dulce presencia, Señor amado, tratando, Señor amado, de accesar a las Escrituras, Señor. Oh Padre Celestial, que el portero nos pueda abrir, Señor amado, la puerta de revelación, Señor. Que el gran Espíritu Santo, Señor amado, el pilar de fuego, nos pueda abrir, Señor amado, y accesar a ella, Señor amado. Porque es la única manera, Señor, que podemos recibir más de ti, Señor. El poder accesar, Señor amado, a este libro, Señor, sellado, que había estado sellado durante las edades, Señor. Oh Padre, en las diferentes edades, Señor, permaneció sellado, pero que ahora está abierto. Señor Dios Todopoderoso, yo bendigo su palabra, Padre, bendigo ungiendo la palabra para la hora, que ella pueda hablar a nuestra alma, Señor, ella pueda edificarnos, que ella pueda elevarnos, Señor, que ella pueda hacernos, Señor amado, creyentes más fuertes, Señor, más sólidos, Padre, creyentes, Señor amado, oh Dios, creyentes con una fe perfecta, Señor. Ayúdanos, Señor. Padre, sea usted hablándonos una vez más. Yo bendigo la palabra, reprendo todo espíritu opuesto a la palabra en el nombre de Jesucristo, Señor, para la honra y la gloria de su nombre y para edificación de nuestras almas, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermano. Vamos a leer un poco acerca de Santiago. ¿Quién era Santiago? Bueno, esta carta, hermano, este libro de Santiago, el autor, el escritor es el propio Santiago. Santiago escribió esta carta. Y Santiago, hermano, fue uno que fue considerado como un pilar para la iglesia en Jerusalén. Santiago fue uno de aquellos 3 varones que fue considerado como un pilar en la iglesia de Jerusalén. Eso está en Gálatas capítulo, lo podemos leer en Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 9. Gálatas 2:9 dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. Amén. Ahora usted dice, pero allí no dice Santiago, pero Jacobo es Santiago. Jacobo es el mismo Santiago. Entonces, ¿quién era Santiago? Era Jacobo. ¿Quién era Cefas? Ahí está Cefas como columna.
¿Quién era Cefas? Era Pedro. Entonces, hermano, y Juan que aparece allí es el mismo Juan, el amado. Dice que Jacobo o Santiago, si es posible tachen eso, porque Santiago es el mismo Jacobo. Santiago, hermano, fue considerado como uno de los pilares. Jacobo, Santiago o Pedro, Cefas es Pedro y Juan, tres pilares. El apóstol Pablo habló de ellos de esa manera en Gálatas. Pablo los miró a ellos y habló acerca de ellos como tres, dice, como tres pilares en la iglesia de Jerusalén. Entonces, hermano, este era Santiago del que estamos leyendo ahorita. Santiago introduce su escrito y dice siervo de Dios y del Señor Jesucristo, en el versículo 1 que acabamos de leer, a las 12 tribus que están en la dispersión. Ahora, cuando él dice, hermano, a las 12 tribus, no debemos de pensar de que está hablando exactamente a las 12 tribus de Israel ortodoxos, sino que Santiago, hermano, está hablando a las 12 tribus, pero aquellos que habían salido del judaísmo al cristianismo. Él se dirige a sus hermanos como fuera del judaísmo al cristianismo. Él no está hablando directamente a los judíos o israelitas, sus hermanos ortodoxos, sino aquellos que habían salido. Había, hermano, de las 12 tribus, porque claramente lo dice Santiago, a las 12 tribus. Dice que están en la dispersión. ¿Cuándo empezaron estos a salir? En Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo se derrama. Entonces dice la Biblia que allí habían judíos, cretenses, árabes, romanos, varones de todas las naciones bajo el cielo. Fue con el derramamiento del Espíritu Santo. Esa era la obra del Espíritu Santo. Él había sacado, hermano, algunos del judaísmo y el verdadero israelita al cristianismo, el Espíritu Santo. Entonces, a estos hombres es que él le está dirigiendo su escrito, Santiago. Por eso él dice, hermano, dice, a las 12 tribus que están en la dispersión, estaban dispersos, porque había una persecución en contra del cristiano, una gran persecución acerca de los primeros creyentes, estaban dispersos. Entonces él claramente le está diciendo a esta clase de creyentes, no eran los judíos que estaban aferrados a la ley, sino a los judíos que habían salido del judaísmo y habían entrado al cristianismo. A ellos le está dirigiendo él este escrito, Santiago. ¿Quién era Santiago? Uno que era considerado como un pilar en la iglesia de Jerusalén. O sea, hermano, era un anciano de gran estima, de gran confianza entre los creyentes. Él era un ministro. Él era un ministro. Entonces, hermano, nos damos cuenta que este era Santiago, Jacobo, el mismo Jacobo. Luego él viene en el versículo, dice, hermanos míos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando hayáis en diversas pruebas. Mire qué preciso fue el Espíritu Santo, hermano, a través de Jacobo. Fue muy preciso. Y siempre el Espíritu Santo es preciso. No solamente fue allá, el Espíritu Santo, hermano, siempre es preciso con sus hijos. Y él suelta esta palabra que pareciera que no tiene mucha profundidad, pero sí tiene que ver con el vivir cristiano, con el vivir, hermano, de cada hombre, de cada mujer creyente en Jesucristo. Porque le dice, hermano, hermanos míos, le dice, él también era un judío, pero ya sacado del judaísmo al cristianismo. Él dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cuando se encuentren en diversas pruebas. Claro, una gran persecución que había contra aquellos hermanos. Sin lugar a duda, el Espíritu sabía que había una gran persecución y pruebas de diferentes índoles en aquella gran persecución. Ahora, no solamente ellos pasaron persecuciones. Todo creyente genuino, hermanos, pasa persecuciones. Y nosotros en esta última edad que nos encontramos, hermanos, estamos enfrentando persecuciones también, espiritualmente hablando. Entonces, hermanos, miren la precisión del Espíritu Santo y les dice a aquellos hermanos, dice, tener por sumo gozo. ¿Qué quiere decir eso? Gran gozo.
tengan un gran gozo, les está diciendo, cuando ustedes se encuentren en diversas pruebas. Es bastante, hermano, es bastante profunda esta palabra, pareciera que no es profundo, porque, oiga lo que está diciendo, tengan un gran gozo cuando se encuentren en diferentes o en diversas pruebas. ¿Quién puede tener gozo, hermano, cuando quizás está en un hospital? Quizás cuando está, hermano, postrado en una cama. Quizás, hermano, cuando alguien tenga que pasar por la cárcel, un verdadero creyente. Hay creyentes, hermano, que pasamos por cárceles. Pero aquí la escritura de Santiago a los hermanos le está diciendo, tengan por sumo gozo. O sea, tengan un gran gozo en ustedes cuando estén pasando por diversas pruebas. No es que vamos a vivir tristes, no vamos a vivir con caras entristecidas, sino que le está diciendo, hermano, que tengan un sumo gozo. Eso no lo entiende una mente carnal, una mente natural. Porque ¿quién va a tener gozo, hermano, en una gran circunstancia adversa? ¿Quién va a tener gozo, hermano, cuando tal vez un ser querido, hermano, está en un ataúd? ¿Quién va a tener gozo? ¿Quién va a tener gozo, hermano, cuando un ser querido está, hermano, quizás al borde de la muerte? ¿Qué cristiano, hermano, así a simple vista o con una mentalidad natural va a tener gozo cuando quizás no tenga qué comer en algún momento? Pero aquí la escritura dice a los hermanos, tengan sumo gozo. Esto es para todo cristiano. O sea, hermano, no bajen la guardia. Tengan gozo en sus almas cuando estén pasando por diferentes circunstancias adversas, le está diciendo. Pruebas. Por lo general lo que hacemos nosotros es entristecernos. Por lo general, hermano, lo que hace un creyente, los creyentes se entristecen cuando están pasando situaciones muy difíciles. Pero aquí la Escritura nos está diciendo que sintamos gozo. Miren qué gozo. Es al revés. Muchas veces nos sentimos alegres, contentos, gozosos. Tenemos gozo en nosotros cuando todo está bien, cuando todo va marchando bien. Pero ¿qué tal cuando todo, hermano, se nos viene en contra? Allí es donde el Espíritu Santo quiere que nosotros seamos maduros en estas cosas. Amén, amén, amén. Que sea que estemos en la buena o que estemos en la mala, si esa es la voluntad de Dios, que siempre estemos gozosos. Que sea que todo nos vaya de maravilla, o que sea, hermano, que nos venga una gran dificultad encima, aún allí que estemos gozosos. Y Dios quiere ver esa actitud en nosotros, porque eso tiene que ver con confianza en Dios. Tiene que ver con confianza. Entonces, hermano, yo decía, con razón el Espíritu Santo a través de Santiago le está diciendo estas grandes cosas a aquellos primeros creyentes, porque ellos estaban en un tiempo de persecución. Ellos constantemente estaban siendo probados, porque el enemigo les estaba dando, hermano, persecución. Era ese el tiempo, eso era lo que estaba, hermano, era el tiempo, hermano, para la persecución a los primeros creyentes. Entonces no era nada agradable lo que ellos estaban pasando. Y por ese motivo les dice, tengan sumo gozo, gran gozo, cuando estén atravesando diferentes pruebas. Por lo general a nosotros nos gusta estar siempre bien y que no nos pase nada malo. Sí, amén. Pero ¿qué tal, hermano, si nos viene algo adverso? ¿Qué tal si en un momento Dios permite con propósito? Porque todo lo que Dios hace es con propósito. Si Él permite en algún momento que nos quedemos de brazos cruzados, Amén, amén, amén. ¿qué vamos a hacer nosotros? Y con todas las escrituras allí enseñándonos estas grandes verdades, que como verdaderos creyentes, hermano, con 7 truenos en nuestra alma, tenemos que retener estas cosas y que nuestra actitud sea no sea dependiendo, hermano, de las circunstancias que nos rodean, sino que todo el tiempo estar lleno de gozo, sabiendo que el ángel fuerte ha descendido y está en nosotros. Amén, amén. No importa las circunstancias. Es bonito, hermano, y es fácil decirlo aquí en el púlpito, es fácil decirlo, pero estar en las circunstancias es otra cosa. Estar en el momento, hermano, esa es otra cosa. Amén, amén. Y fácil es decirlo desde el púlpito, es fácil es escucharlo
Y fácil es decir amén, gloria a Dios, está bien. Pero cuando realmente, hermano, cada uno de nosotros estemos pasando circunstancias semejantes, allí donde Dios quiere vernos a nosotros. Aleluya, amén. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Miren, las pruebas son con propósito. Cuando Dios nos prueba, cuando Dios nos suelta una prueba, es con propósito. Es para que, dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es para producir en nosotros, hermanos, paciencia. Es para darnos a nosotros paciencia. Fíjense que nosotros los creyentes, hermanos, carecemos de paciencia. Carecemos de demasiada paciencia. Carecemos. Y no debería de ser así. Amén, amén, amén. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Quiere decir, hermano, que si nosotros nos hace falta paciencia, Él nos va a dar pruebas. Él nos va a permitir cosas, hermano, adversas. Porque Él quiere, Él está interesado en que nosotros tengamos paciencia, verdaderamente paciencia del Espíritu Santo. No una paciencia natural, humana, sino paciencia producida por el Espíritu Santo. Nada nos movería el piso, hermano, si tuviéramos nosotros verdadera paciencia del Espíritu Santo manifestándola, y ya deberíamos estar manifestando esa paciencia, porque nosotros tenemos, hermano, la palabra revelada por dentro. Tenemos, hermano, al Dios Todopoderoso en nosotros. Amén, 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 amén. Ya es para que estemos manifestando, hermano, esa genuina paciencia en las diferentes circunstancias. Por falta de paciencia, hermano, nos turbamos. Por falta de paciencia, hermano, a veces peleamos los unos con los otros. Se requiere paciencia, hermano, Amén. verdadera paciencia. Amén, sí, Señor. No en vano está escrito aquí en la palabra. Entonces Él dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. A veces uno dice, Señor, dame paciencia. Entonces nos vienen más pruebas, más dificultades, porque nosotros queremos paciencia, y esa es la manera en que la paciencia viene, o en que la paciencia, hermano, toma lugar en nuestras almas, a través de las pruebas, a través de las circunstancias adversas. Él nos va a elevar Aleluya, amén. en paciencia. Qué importante es la paciencia, hermano. Es importante para todo, se necesita paciencia. La gente sin paciencia, hermano, se desespera. Y Dios no quiere ver a sus hijos, hermano, desesperados por falta de paciencia. Tenemos que tener esa paciencia dada por el Espíritu Santo. Hermano, ya está en nosotros. Pero Él quiere que nosotros ejercitemos estas cosas. Amén, amén, Que amén. realmente las pongamos por obra. Dios quiere ver eso en nosotros. Dice el verso 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué quiere decir eso? Mas tenga la paciencia su obra completa. Usted puede decir, yo tengo paciencia, pero dice la Escritura, mas tenga la paciencia su obra completa. Así es, amén. Tal vez usted recibe una mala noticia y usted dice, bueno, he recibido una mala noticia y me quedo quieto. Yo tengo paciencia. Tal vez me dice, mira, tu pariente, tu familiar querido tuvo un accidente, y usted dice, bueno, pues estoy en el culto, tengo paciencia, puede tener paciencia. Pero luego le vuelven a llamar, que mira que el asunto es grave. Entonces viene usted y dice, bueno, me tengo que ir. Tuve paciencia hasta cierto punto, pero después de ese cierto punto perdí la paciencia. Y dice la Escritura, tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales. O sea, la paciencia, hermano, tiene que ser completa Amén, amén. en nosotros, en todas circunstancias. Amén. Sin paciencia nos vamos a parecer niños inmaduros todo el tiempo, Amén. impacientes. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.
Dice, hermano, que seríamos perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué es necesario, hermano? Es que los cristianos seamos pacientes, muy pacientes. Por falta de paciencia, mucha gente pelea. Por falta de paciencia, mucha gente, hermano, hace locuras, porque no tienen paciencia. Y el Espíritu Santo está interesado en que nosotros, sus hijos, hagamos uso de lo que Él nos ha dado. Una verdadera paciencia del Espíritu Santo, hermano, nos va a sacar siempre adelante en cualquier circunstancia. No va a permitir que obremos, hermano, o hagamos locuras. Tenemos que hacer uso de esto, de la paciencia. Paciencia, hermano, para con Dios. Estoy enfermo, oraron por mí. Y el día siguiente continúo mal, continúo enfermo. Y entonces, no, yo tengo paciencia, yo espero en Dios, yo espero en Dios. Pasó el siguiente día y llegué al tercer día y sigo igual enfermo. Y el tercer día entonces le digo, no, pues ya el Señor no me sanó. Eso no es paciencia. Dice el profeta, usted tiene que tener paciencia primeramente para con Dios. Paciencia para con Dios. Debemos de ser maduros, hermano. En enfermedades, hermano, debemos estar bien entrenados en estas cosas. Cuando se ora por un enfermo, hermano, cuando se declaró la palabra por un enfermo, usted tiene que quedarse, hermano, quieto y confiando, amén, pacientemente amén. esperando en Dios, porque ya la palabra fue declarada. No hay por qué desesperarse. Y ahí mismo necesitamos la paciencia. Dice el profeta, paciencia primeramente para con Dios. Si ya se declaró la palabra, hermano, la palabra, hermano, que está en nosotros es sumamente poderosa. Y ustedes tienen que creer lo que la palabra que está es sumamente poderosa. Es Dios mismo hablando la palabra a través de nosotros. Y cuando declaramos la palabra, eso tiene un gran efecto en el mundo espiritual. Entonces, solo quedémonos quietos. Ya se declaró la palabra. Entonces me quedo confiando, me quedo pacientemente esperando en Dios. Y que la paciencia tenga su obra completa. Hasta recibir literalmente esa sanidad. Porque la palabra ya fue declarada. Y así, hermano, en todos los ámbitos. Dios quiere que tengamos paciencia. Sí, Señor, amén. Miramos que la gente se desespera y dice, ¿desde cuándo están diciendo que Cristo viene, que Cristo viene? Y hay gente, hermano, que ya ni creen. Sí. Se desesperaron. Hay gente en las iglesias, hermano, aún en el mensaje, que lo dicen del diente al labio, ya en sus corazones ya no creen. Entonces, no tienen paciencia. La paciencia del Espíritu Santo. Dios dio la promesa, Dios dio señales. Y miramos que todas las señales, hermanos, están cumplidas y apuntando el día que estamos viviendo. Tenemos que ser pacientes sabiendo que Él dijo que habría un rapto. En medio de estas señales, cuando estas señales se activaran y fueran vistas por los elegidos, es el tiempo para salir de esta tierra, pero tenemos que tener paciencia. Amén, amén. Para con Dios. Amén, amén. Paciencia. Él prometió sacarnos de esta tierra, seamos pacientes. Luego dice el verso 5, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría. Ahora, ¿qué es sabiduría? Sabiduría, hermano, se aplica en todos los aspectos. O sea, sabiduría, hermano, la necesitamos en todo nuestro vivir. En toda nuestra vida necesitamos sabiduría. Sabiduría, hermano, es para todo. Sabiduría para entender los misterios de la palabra. Amén. Sabiduría para entender, hermano, las señales prometidas dadas en el tiempo del fin. Sí, Señor. Sabiduría, hermano, en todo para conducirnos en esta vida cotidiana. Necesitamos sabiduría, hermano, para poder relacionarme con incrédulos y que ellos se conviertan a mí y yo no a ellos. Necesito sabiduría, hermano, para tratar con compañeros de trabajo.
Necesito sabiduría, hermano, para Amén. hablar con gente religiosa. Sabiduría del Espíritu Santo. Amén. Sabiduría, hermano, para tratar con mi jefe y que mi jefe en sus errores no me atrape. Que mi jefe, hermano, se convierta a mí y yo no a él. Necesitamos sabiduría. Para hablar con el vecino necesitamos sabiduría del Espíritu Santo. Y eso, hermano, ya está en nosotros. Solo que Dios quiere que nosotros realmente lo echemos a andar. Que realmente lo pongamos en práctica. Porque ¿qué es la sabiduría? Dios es la sabiduría. Y Dios es la palabra. Y la palabra ya está en nosotros. Pero Dios quiere que nosotros, hermano, tomemos esto que Él nos ha dado y realmente lo pongamos por obra. Que vivamos, hermano, esta palabra. Que vivamos toda esta palabra misteriosa que nos ha sido revelada. Y sabiduría tiene que ver en todo el vivir. Señor, amén. Para conducirnos en esta vida que estamos viviendo. Para conducirnos en este último tiempo, hermano, tan lleno de incredulidades. En este mundo lleno de pecado. Hermano, necesitamos sabiduría divina. Amén, amén. No sabiduría mundana, sabiduría divina necesitamos. Entonces dice Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Ahora, ¿a cuál Dios le vamos a pedir? Ese Dios, hermano, del cual habla las Escrituras, es el mismo Dios que está en nosotros. Amén, amén. O sea, le vamos a pedir a este único Dios todopoderoso, el cual ya está en nosotros. Señor. Cuando el Señor Jesús le oraba al Padre, Él oraba al Padre y el Padre estaba en Él. Sí. ¿Miren qué cosa? El Padre estaba en Él, en carne humana, y Jesús orándole al Padre. Es exactamente lo mismo, hermano. Este Dios todopoderoso al que nosotros le oramos, le pedimos, Él no está, hermano, distante, Él está en nosotros. Él es la palabra. Así que tomemos, hermano, de lo que ya está en nosotros y pongámoslo por obra. Sabiduría, necesitamos sabiduría. Amén, amén, amén. A veces los cristianos, hermano, no tenemos ni gotita de sabiduría. No ponemos en práctica ni gotita de sabiduría. Fácilmente caemos en las trampas del enemigo, fácilmente. Necesitamos sabiduría de Dios. Es necesario. Y dice Santiago, hermano, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Sabiduría, hermano, para entender el tiempo en que estamos viviendo. Fíjense, la gente es muy insensata porque no tiene sabiduría. La gente, hermano, en este mundo no tienen sabiduría. ¿Qué es sabiduría, hermano? Quedarse del lado de la palabra revelada para la hora. Eso es sabiduría. Eso es verdadera inteligencia. Quedarme con el mensaje de la hora. Eso es sabiduría. Sabiduría, hermano, es poder ver que Dios prometió las señales en esta última hora, y cuando estas señales fueran desplegadas, entonces es el tiempo del fin, es el tiempo para salir de la tierra. Necesitamos sabiduría para ver estas señales y luego, hermano, creerlas firmemente y quedarnos del lado de la palabra. Amén, Se necesita amén. sabiduría, porque si no, mucha gente solamente oye. Hay gente en el mundo, hermano, que dice, son las señales, dice, el tiempo del fin, pero hasta ahí nomás. No tienen sabiduría para poder, hermano, vigilar realmente que es el tiempo del fin, que ya estamos para salir de esta tierra. Falta de sabiduría. Creyentes del mensaje, hermano, viendo que las señales están siendo desplegadas, pero aún viven como que vamos a vivir 50 años más sobre esta tierra. Sí, Falta de sabiduría. Amén. Estamos viendo que el tiempo se terminó, mas sin embargo no leemos. Falta de sabiduría. Estamos viendo que el tiempo se terminó, que las señales ya todas están apuntando la salida de esta tierra, y sin embargo no oramos. Falta de sabiduría. Necesitamos sabiduría para vivir en esta hora que estamos viviendo. Sabiduría del Espíritu Santo. Luego dice Santiago, verso 6, pero pida con fe. Pero pida con fe, no dudando nada. Entonces, hermano, si dudamos, esto no nos funcionará. Pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda
es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echado de un lugar, de una parte a otra. Amén. El que duda, hermano, nunca va a recibir nada, dice, de parte de Dios. Es como la onda del mar, que es arrastrada por el viento y tirada de una parte a otra. Mire qué ejemplo el que nos da el Espíritu Santo. Al que duda, le resultará de esa manera. Amén. Nunca va a llegar a nada. ¿Por qué? Porque duda. Pida ese, pero creyendo, con fe, no dudando nada. Amén, amén. Dice el verso 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Se fijan? No piense pues quien tal haga. Sí pido, pero dudando. Hoy vamos a orar, estamos en culto de oración. Oro, pero dudando. Pido, clamo, declaro la palabra, pero dudando. Sí, amén. Creo hasta cierto punto. No, tiene que ser 100% convencido que cada palabra que nosotros declaramos, hermano, no caerá a tierra. Amén. Este es el tiempo, hermano, cuando las copas fueron llenas de incienso. Y dice la Escritura, el incienso era las oraciones de los santos cuando el séptimo sello fue roto. Ese es el tiempo cuando Dios escucha todas nuestras oraciones, todo nuestro clamar, todo nuestro pedir. Él lo escucha. No caerá a tierra ninguna sola petición, pero tenemos que creerlo. Sí, Señor, amén. Porque el que duda dice, jamás recibirá algo de parte de Dios, dice Santiago aquí en el versículo 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Es? Entonces, estas cositas, hermano, necesitamos ponerlas en práctica. Necesitamos, hermano, crecer en estas Señor, cosas. amén. Necesitamos, hermano, tener paciencia. Necesitamos, hermano, tener gozo en medio de la dificultad. Amén, amén, amén. Y qué bonito. Me gozo solo en las buenas. Y cuando viene la prueba, la dificultad, ya no me gozo. Ya ni voy al culto. Miren. Dice el siguiente versículo, Santiago, el 8, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo, la persona, hermanos, de doble ánimo, dice Santiago, que es inconstante en todos sus caminos. En otras palabras, nunca llegará a nada, porque es de doble ánimo. Hoy está contento, está gozoso, brinca y salta. El día de mañana, hermano, está decepcionado, está amargado, ya no hay gozo. Doble ánimo. Sí, amén, amén. Hoy está creyendo que cree que es la esposa de Jesucristo, brincando, saltando, y el día de mañana no hay nada de gozo, no hay nada de estímulo. Un hombre de doble ánimo no llegará a nada, nunca. Necesitamos, hermanos, ser firmes en las palabras que el Señor nos ha dado. Necesitamos pararnos en contra del enemigo, pararnos en contra de todo lo que esté en contra de la palabra revelada de la hora. Dios quiere que nosotros levantemos bandera por la palabra. Dios quiere que realmente los paremos, hermano, en todas circunstancias, por la palabra que Él nos ha dado. Satanás tiene que huir de nosotros. Pero cuando, hermano, cuando dejamos, cuando tan solo, hermano, fallamos un servicio al Señor, desde allí, hermano, Satanás está metiendo su mano en eso. Le pone cualquier obstáculo. Es el enemigo. Desde ahí está influenciándolo. Desde allí, hermano, está haciéndole quedar mal con su Dios, el Dios Todopoderoso. Amén, amén. Dice aquí en el versículo 17. Versículo 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Miren qué tremendo. Toda buena dádiva, todo don perfecto, don es un regalo. Todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Él nos ha dado, hermano, un regalo a nosotros perfecto, un don perfecto. Amén. Él mismo se dio, hermano, en regalo a nosotros. El ángel fuerte descendió, hermano, con 7 truenos.
Él nos dio el don perfecto. Amén. Toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Amén, amén, amén. Y Él nos ha dado este don perfecto a nosotros. El don de la palabra. El Amén. don de la palabra. Y luego dice, hermano, viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El Padre de las luces. Él es la gran luz. El Padre de las luces. ¿Y cuáles son las luces? Nosotros. Amén, amén. Ustedes, hermanos, son las luces. Y Él es el Padre de las luces. En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, no cambia. Él no cambia en su naturaleza. Él no puede cambiar en su naturaleza, hermano. Él puede cambiar de máscara. Él es el Dios en morfe, cambiando de máscara. Pero Él no cambia de naturaleza. En Él no hay mudanza. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Así, hermano, que cualquier situación adversa que venga a nuestras vidas, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén, 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 amén. Como decíamos el día de ayer, ¿cómo le dijo a Josué? Nosotros somos los Josué del tiempo presente. Y Él le dijo a Josué, nada te hará frente todos los días de tu vida. Señor, amén. Y nada es nada. Amén. Nada te hará frente todos los días de tu vida. Promesas para nosotros. Capítulo 4, hermanos, de Santiago, verso 7. Santiago capítulo 4, versículo 7. Sométanse pues a Dios. Miren qué tremendo. Sométanse pues a Dios, resistid al diablo y huirá de ustedes. Amén. No es cosa, hermano, de que uno esté inventando cosas, sino, hermano, que es la propia palabra dándonos todas las claves, dándonos todos los códigos para vencer contra nuestros enemigos. Amén. Dice, sometidos a Dios, sométanse a Dios. La palabra es la palabra. Y con la palabra en nosotros resistí al diablo y él huirá de ustedes. Amén, amén, así es. Pero muchas veces, hermano, es el cristiano que sale huyendo. Muchas veces, hermano, es el llamado creyente, hermano, que sale huyendo, atemorizado, acobardado. No, es el enemigo el que tiene que salir huyendo, porque el ángel fuerte, la palabra, está en nosotros. Vendrán circunstancias adversas, vendrán problemas a nuestras vidas, seguro. Pero todo eso ya está conquistado, hermano. Amén, sí, Todo Señor. está conquistado. Así es. Si tan solo pudiéramos entender de verdad, Amén, amén. que todo está conquistado. Así es, amén. Entonces, hermano, sí podríamos vivir felices, podríamos vivir contentos, de verdad contentos, podríamos tener paz, de verdad, tener paz en nuestra alma, podríamos tener, hermano, paciencia. Amén, amén. Todas estas cosas, todas estas virtudes, hermano, estarían desplegándose en nosotros espontáneamente, sin tener que hacer un esfuerzo humano, espontáneamente en nosotros. Y eso, en eso consiste, hermano, la felicidad del cristiano. Amén, amén, amén. ¿En qué consiste, hermano? En que nada nos hace daño, nada nos molesta, Amén, amén. nada nos podría irritar, porque tenemos fe poniéndola por obra, fe perfecta. Tendríamos, hermano, gozo no importando las circunstancias. Mire qué cosa. Guiado en sabiduría, no importando lo que el enemigo lance, tenemos sabiduría. No importando lo que el mundo, hermano, nos tenga preparado, tenemos sabiduría para conducirnos. Y con estas cosas, hermano, entonces seríamos felices. No pelearíamos el uno con el otro. Los matrimonios serían verdaderamente felices. No habrían pleitos. Porque si ella no tiene paciencia, él tiene paciencia. Y si él no tiene paciencia, ella tiene paciencia. Pero ¿qué tal si los dos no tienen paciencia? Allí no están los grandes pleitos, en los matrimonios. Amén, amén. No hay paciencia, no hay sabiduría. Entonces, hermano, con estas cosas, con estas virtudes, nosotros podemos llegar a ser verdaderos creyentes, felices en esta tierra. Nada nos molestaría. Que nos dan una mala noticia, tranquilo, no pasa nada.
eso ya está conquistado. Amén, amén, amén. Ya Así está es. conquistado. Sí, Señor. Que mira, hay una enfermedad y dicen que esa enfermedad es incurable. Tranquilo, no pasa nada, eso ya está conquistado. Amén. Que mira que las deudas, que te hiciste una gran deuda, tranquilo, eso ya está conquistado. Entonces serían verdaderamente felices dependiendo únicamente del Dios Todopoderoso que está en nosotros con todas las promesas que nos ha dado. No tendríamos que irritarnos por nada. Nada, hermano, todo se nos haría más fácil. Todo sería más fácil para nosotros si realmente hacemos uso de estas cosas. Amén, amén, amén. Es que ¿qué nos puede perjudicar? ¿Qué nos podría molestar? ¿Qué nos podría irritar? ¿Qué nos podría sacar de nuestras casillas? Nada. Ah, Hay cosas que nos sacan de nuestras casillas. Eso significa que no hay paciencia. Amén, amén. Verdadera paciencia del Espíritu Santo. así es. Amén. Nos sacan de nuestras casillas. Sí. Así es, amén. Entonces Santiago estaba dirigiendo estos escritos primeramente a los hermanos, verdaderos creyentes primitivos que habían salido del judaísmo y estaban pasando una persecución religiosa. Y nosotros nos encontramos en las mismas condiciones. Nos persigue el enemigo, Satanás. Nos persiguen todos los diablos enviados por él. Nos persiguen toda clase de gente religiosa. Nos critican, nos maldicen. ¿Sabían que nos maldicen? Cuando hablan mal y ponen en contra a alguien que quiere conocer la verdad, lo ponen en contra, nos están maldiciendo. Sí, amén. Aunque jamás llegará ninguna maldición, porque los que han sido bendecidos no pueden ser maldecidos. Entonces, hermano, corazón, Él dijo que teníamos una herencia nosotros. Esto que estamos leyendo es parte de la herencia, una herencia incorruptible. Uno podría tener mucho dinero, llegar a tener mucho dinero, muchas cosas materiales y aún vivir infeliz. Todo el tiempo infeliz. Pero Él nos prometió todos nosotros, tanto las cosas espirituales, el gran tesoro, la gran herencia incorruptible. No se puede corromper. Inmarcesible, leíamos la otra vez, significa no se puede marchitar nuestra herencia. Y aún nos prometió también bendiciones materiales. Él dijo, yo no he vivido toda una vida, dijo David, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Amén, amén, amén. Promesas en lo espiritual y en lo natural. Pero con todas las cosas que podamos tener, hermanos, materiales, tenemos que hacer uso, hermanos, de estas cosas espirituales en nuestra vida. Este es el vivir de nosotros. El verdadero vivir consiste en esto. Este es un preámbulo, hermano, de lo que nosotros vamos a vivir en la eternidad. Literalmente en la eternidad. Cuando toda esta tierra haya sido purificada y nosotros bajemos, hermano, nuevamente para poseer esta tierra eternamente. Nosotros tenemos que vivir un preámbulo de esa vida eterna. ¿A través de qué? De las herramientas espirituales que Él nos ha dado a nosotros. Amén, amén. Entonces, hermano, no seamos creyentes a medias. No seamos creyentes a medias. Con semejante mensaje que Dios nos ha dado, hermano. Con semejantes revelaciones que Él nos ha dado. Y para que vivamos infelices. Y para que todo me moleste. Y que para que todo me haga perder la paciencia. Y que todo no puede ser. Amén. No puede ser. Amén, amén, amén. Todo el poder divino, hermano, está embotellado en carne humana. Y todo, hermano, está en nosotros. Solo que nosotros no queremos hacer uso de eso que Él nos ha dado. Amén, 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 amén. Pero hagamos uso. Nos conviene. Señor, amén. Y se va a dar cuenta que seremos felices en esta tierra. Aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, nosotros somos felices. Las personas más felices sobre la tierra es el verdadero creyente. Así es, sí, Señor. Con todas las vitaminas espirituales y con todas las herramientas espirituales que Él nos ha dado. Así que hagamos uso de estas cosas. Amén. No seamos de doble ánimo. Un día estoy contento, un día estoy feliz, elevado espiritualmente, Amén. y otro día estoy por el suelo espiritualmente. No hagamos eso. Sí.
Nunca. Examinémonos, miremos. Amén, amén. Dios no quiere hombres y mujeres de doble ánimo, sino gente, hermano, permanente, constante, todo el tiempo, no importando lo que suceda, todo el tiempo, en una misma posición espiritual, todo el tiempo. No a veces alto y a veces bajo, no, todo el tiempo, firme, no importa lo que suceda. Entonces, hermano, vamos a orar en esta noche y vamos a clamar a Dios, vamos a pedir, sabiendo que todo lo que nosotros pidamos, Él nos prometió darlo. Amén. Solo debemos de creerlo, no dudar ni un poquito. Así es. Que el Señor Jesucristo le bendiga. Gloria a Dios. Vamos a orar.